Pues muy bien, hoy la meta será dar un estudio sobre este tema del agotamiento, el desánimo en el pastorado. Principalmente el mensaje va dirigido desde luego a ministros del Señor, pero es útil para nosotros también, si no sois pastores, es útil que sepáis que, bueno, vuestros pastores no son robots, no están hechos de metal ni de madera, son seres humanos como todo lo demás y por tanto necesitamos orar urgentemente por nuestros pastores. Así que nada, estaremos hoy con este tema. Hoy estaré impartiendo más bien un estudio y a mañana estaré predicando. Hoy no es una predicación sino más bien un estudio y mañana sí que estaré predicando la palabra de Dios y luego el jueves salgo dejándoos en paz, ¿no? Estaréis felices de estar ya librados del pelirrojo una vez para siempre. Amén. Anoche, por cierto, probé por primera vez las famosas pupusas y ya me siento medio salvadoreño. Hablé con Bukele esta tarde y he solicitado los papeles, así que a ver si me da el pasaporte. Así que muy ricos. Gloria a Dios. Me vuelvo a España un poco más gordito. Bueno, el título de este mensaje hoy es el desánimo en el pastorado, el agotamiento, en inglés el burnout. Burnout es una epidemia y unos datos a modo de introducción. Estamos pasando por momentos muy difíciles en el mundo pastoral. Aquí en los Estados Unidos, 1,500 pastores se dan de baja al mes. He dicho 1,500 al mes. El pastor promedio dura 2 o 3 años en su iglesia en los Estados Unidos. Antes, ¿verdad? En siglos pasados, décadas pasadas, pudimos toparnos con pastores que llevaban 20, 30, 40, 50 años en una congregación, pero ahora el pastor promedio dura 2 o 3 años. Si tu pastor lleva más de 3 años en tu iglesia, estás en la minoría. 1 de cada 10 pastores llegará hasta el fin. Es decir, pensemos en 100 varones con 30 años que están ahora empezando en el ministerio pastoral. Solamente de estos 110 se jubilarán siendo pastores. Hermanos, son estadísticas alarmantes, escalofriantes. 50% de los pastores ahora mismo dicen que se darían de baja del ministerio si hubiera otra salida laboral. La mitad de los pastores. Estamos también pasando por altas cifras de depresión en el ministerio pastoral. Entre 20 y 25% sufre depresión y también la epidemia del suicidio. De hecho, estando yo aquí a finales de abril, estuve en una conferencia de Heraldos de la Verdad. Muchos vais a conocer la labor del pastor Víctor Archila. Estando yo en San Antonio, en esa semana, un pastor en Idaho se quitó la vida, Gene Jacobs, que llevaba 17, 18 años a cargo de su iglesia. Y también en esa misma semana, una esposa de pastor, Micah Miller, también se pegó un tiro en Carolina del Sur. Es una epidemia. ¿Qué está pasando en el mundo pastoral? Pues el texto que he escogido como lema de hoy se encuentra en 2 Timoteo 2, versículo 3. De nuevo, no es una exposición bíblica. Hoy es un estudio. Mañana sí que estaré exponiendo, ¿verdad? Predicando la palabra. Hoy es un estudio sobre este fenómeno del desánimo. El texto que he escogido es 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3, y se lee. Tú, pues, Pablo está escribiendo a Timoteo, Pablo a punto de ser ejecutado por Nerón. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Un pastor va a sufrir penalidades. Un pastor joven sufre penalidades. Un pastor mayor sufre penalidades. Y el pastor es un soldado. Y de hecho, si seguís leyendo el párrafo, Pablo utiliza 2 ilustraciones más para hablar del pastor. Es un soldado, es un atleta y es un labrador. ¿Y qué tienen en común estos 3 hombres? Un soldado, un atleta, un labrador. Son hombres diligentes, esforzados, tienen que negarse a sí mismos, tienen que currar, trabajar muchísimo. El pastor es un soldado. Así que cuando Pablo piensa en el ministerio pastoral, no piensa en playas, almohadas, sofás, Burger King. No, él está pensando en soldados, atletas, labradores. Ahí está el llamamiento de Dios. Ok,
Lo que voy a hacer en este mensaje es hablaros sobre 10 de las razones fundamentales por las que nuestros pastores entran en desánimo, agotamiento, estrés, burnout. Y luego, después de describir estas 10 causas principales que podemos encontrar online en diferentes libros, estaré también ofreciendo varias soluciones. Mi lista no es exhaustiva, porque claro, no puedo estar aquí 2 días predicando, compartiendo la palabra, pero sí voy a estar aludiendo a las 10 razones fundamentales por las que nuestros pastores entran en desánimo, y luego vamos a ver cómo, de alguna manera, con la palabra de Dios, solucionar hasta cierto punto los problemas hoy propuestos. Y os hago saber también, a modo de introducción, que es normal en la Biblia que los hombres de Dios pasen por momentos de gran angustia, de gran desánimo. Yo me imagino, mira, ya una pregunta para empezar, antes de entrar en materia. ¿Podéis nombrarme vosotros un hombre de Dios en la Escritura? Un hombre de Dios que haya pasado por una gran angustia. ¿Podéis darme algunos ejemplos? Job, sí. Jeremías, un montón de angustias, pobrecito, ¿no? 5 veces intentaron quitarle la vida. ¿Quién más? ¿Quién? Daniel, sí, señor. Elías, que de hecho Elías estaba tan mal que él le dice al Señor, ya está, Señor, quítame la vida, llévame ya. Él quiso morir. Entonces, es un consuelo saber, ya de entrada, que en la palabra de Dios vemos a hombres sufriendo desánimo. Es decir, que no estás solo, no eres el único. A todos los siervos de Dios les toca pasar por el valle del desánimo. Ok, 10 causas brevemente descritas y luego regresaremos a la lista para ofrecer posibles soluciones a partir de la palabra de Dios. Causa número 1. Activismo. 52% de los pastores, según una encuesta en pastoralcareincorporation.com, 52% de los pastores dicen que tienen demasiado trabajo. Están saturadísimos. Y tristemente, un pastor, Michael Catt, dice que en Estados Unidos el pastor promedio dedica 2 o 3 minutos a la oración día tras día. Y si el pastor está orando 2 o 3 minutos al día, ¿cómo puede fomentar una vida de oración en su iglesia local? Los pastores, pues, en primer lugar, sufren activismo. No paran. De visita en visita, de casa en casa. Y este punto es particularmente peligroso en los hermanos que están sirviendo al Señor de manera bivocacional. ¿Qué quiere decir con esto? Como regla general, cuando hay una iglesia pequeñita, recién empezando, el pastor, por supuesto, tiene que trabajar. Y si él tiene que salir de casa a las 7 de la mañana, regresa a las 5 de la tarde, luego tiene que dedicar su tiempo libre a preparar mensajes. Y el pobre está reventado, cansado. Bíblicamente veremos más adelante que es el deber de la iglesia local suplir las necesidades del pastor. Dios quiere que la iglesia apoye al varón de Dios económicamente. Aquí no estamos hablando de la doctrina de Guillermo Maldonado ni de Cash Luna, nada por el estilo. Pero sí es bíblico que la iglesia local sostenga a su obrero o que sostenga a sus obreros. Pero si un pastor es bivocacional, está fuera de casa todo el día, regresa, tiene que comer, pasar algo de tiempo con su familia, es muy difícil que prepare un buen plato de comida para la iglesia el fin de semana. Y no solamente el fin de semana, porque el pastor común y corriente está dirigiendo cultos de oración, estudios bíblicos, discipulado, visitas, visitando a los enfermos. ¿Cómo puede hacer todo esto un pastor? Así que tristemente el pastor, cuando se mete en esta rueda de activismo, su vida se vuelve pragmática y la única vez que ora durante el día es cuando está subiendo al coche, acaba de desayunar, Señor, bendíceme hoy en el trabajo, ayúdame, y ya está. Hasta mañana no vuelve a hablar con el Señor, a lo mejor a la mesa de comer, Señor, bendice estos alimentos, pero el pastor común y corriente ora 2 o 3 minutos al día. Es para llorar, hermanos, para llorar. Así que cuidado con el tema del activismo. Vamos a volver a este tema, cómo podemos de alguna manera solucionar esta primera causa que lleva a pastores a abandonar el ministerio. 52% de los pastores se quejan de saturación laboral, que no puede más.
están agotados. Número 2, conflictos. Conflictos. Churchleadership.org dice que más de 40% de los pastores, más de 40% ha sufrido un conflicto en su iglesia en el último mes. No he dicho en la última década, en el último año, en el último mes. 40% de los pastores confiesa que en su iglesia han surgido conflictos. Ahora, ¿habrá algún pastor entre nosotros que nunca haya experimentado un conflicto en su iglesia local? Porque si hubiera un pastor así, por favor, que se ponga en pie y le vamos a dar un aplauso. Y le vamos a pedir, por favor, el secreto. Todos sufrimos. No hace falta que estés 20 años en el pastorado para pasar por un conflicto. Todos los varones de Dios aquí sabéis muy bien lo que es pasar por conflictos. ¿Por qué? Porque la iglesia es un fenómeno humano. Y como seres humanos, no somos todavía glorificados. No hemos alcanzado todavía, ¿no?, la bendición final. Estamos en el proceso de santificación. Y ya que la labor ministerial, pastoral, conlleva trabajar con personas y las personas son difíciles, pues por supuesto van a haber conflictos dentro de la iglesia. Así que debemos tener paciencia, debemos ser amorosos. Y todos sabemos que en nuestras iglesias muchos hermanos son muy simpáticos, serviciales, respetuosos, pero siempre hay estos hermanos que tendrán ganas de estrangularlos, ¿verdad? Hay pesados, como que si estuviesen a propósito, buscando crear problemas. Y aquí una palabra de consuelo. Estas cosas sucedieron en la iglesia primitiva. Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesús, nos dice, en cuanto a la iglesia primitiva, o sea, la primera iglesia, Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No está hablando del ayuntamiento o de los partidos políticos seculares, está hablando de la iglesia del primer siglo. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis. ¿Cuántas personas no vienen a la iglesia buscando puesto? Y si el pastor no les pone a cantar o a predicar en 6 meses, hasta luego, ¿no? Montando conflictos en la iglesia. Entonces, ten consuelo, sabiendo que estos conflictos no son nuevos. Están en la iglesia desde el comienzo. Y el pastor se da cuenta de que en la iglesia hay conflictos en los matrimonios, conflictos entre padres y niños, padres y adolescentes sobre todo. Hay conflictos a veces entre los propios miembros de la iglesia. Los hermanos del equipo de alabanza no aguantan a los que dan la escuela dominical y el pastor se ve a veces obligado a mediar entre diferentes facciones en la propia iglesia. Y hermanos, semana tras semana, mes tras mes, he dicho que 40% de los pastores dicen, en el último mes ha habido un conflicto en la iglesia. Y si el pastor empieza a ver la iglesia como solamente un lugar de conflicto, de guerra, es normal que el varón de Dios se venga para abajo. Es difícil soportar esto mes tras mes, año tras año. Número 3. Así que hemos hablado del activismo. 2, conflictos. Número 3, las críticas. Las críticas. Esta sería la primera causa de baja del ministerio pastoral. Las críticas. Claro, los conflictos de veces no nos afectan directamente porque hay gente teniendo problemas en la iglesia, llegamos, procuramos solucionar el tema. Pero cuando hablamos de críticas, ahora estoy diciendo que el pastor se convierte en el blanco de las críticas. Por algo la Biblia nos advierte acerca de la lengua. Dentro de tu boca tú tienes un miembro que está encendido por el fuego del mismísimo infierno. Así lo dice Santiago capítulo 3 de su epístola. ¿Cuántas veces en Proverbios no condena la palabra de Dios la murmuración y el chisme? ¿Y qué es lo que más divide en nuestra iglesia evangélica? Es el chisme. La murmuración, la gente hablando mal del pastor, de su esposa, de la familia pastoral. Es la realidad, hermanos. Yo llevo más de 20 años en la fe y tengo que decir que en este tiempo conozco muy pocas iglesias que han llegado a dividirse por cuestiones doctrinales. Las hay, no estoy negando que las haya, las hay, sí. Pero las divisiones que yo he conocido en carne propia, hablando con pastores involucrados, la causa número 1 es por chismes, murmuración, gente reuniéndose en
lugares secretos, puerta cerrada, hablando mal de las autoridades en la iglesia. Es veneno, es un cáncer y esto mata la iglesia del Señor. Y nosotros, los pastores, no somos robots, no estamos hechos de madera. Somos seres humanos, tenemos corazones. Estamos en el ministerio porque queremos enseñar a la gente, bendecir a la gente, levantar a la gente. Y cuando tú te das cuenta de que las ovejas a las que estás intentando servir te están maldiciendo por ahí, es que eso te mata por dentro. Y yo sé, ¿no? Muchos de vosotros sabéis que llevo bastantes años también en las redes, empecé a escribir en la prensa evangélica en España en el 2014 y hasta aquel momento no tenía realmente problemas con nadie. Pero fue nada más empezar a escribir en la esfera pública, ¡pum! Llegaron una avalancha de enemigos llamándome de todo, ¿no? Intransigente, fundamentalista, fariseo, hijo del diablo, bla, bla, bla. Me han llamado de todo, pedófilo, homosexual. De hecho, hace poco estuve en México predicando en Tulancingo, en una ordenación de pastores y diáconos, y tuve que salir públicamente desmintiendo que estaba teniendo una aventura amorosa con Yesenia Zen. En serio, había gente diciendo por ahí, Will Graham y Yesenia Zen son amantes. Pero aquí está la cosa, sí, es absurdo, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es, estos ataques públicos online no me molestan, no me afectan. Pero cuando yo me entero de que hay gente en mi iglesia local hablando mal de mí, sembrando chismes acerca de mí, hermanos, esto es como una espada en el corazón. ¿Por qué? Porque tú amas a aquellos que están en tu iglesia. Los que están online, pues ahí están. Pero en tu iglesia, es como en tu familia. Alguien puede criticarte en el trabajo. Pero si es tu madre, si es tu padre, si es tu cónyuge, si es tu hijo, te hiere de una forma infinitamente más profunda. Y por tanto los pastores no somos inmunes. Las críticas nos hacen mucho daño. Y por eso sabemos que el pastor está en el blanco del enemigo. La tercera causa, pues, las críticas. Número 4. La soledad. La soledad. Lifeway, en una encuesta dice, es alarmante, 50% de nuestros pastores evangélicos se sienten solos. 50%, hermanos. 5%, ya es mucho, ¿no? Pero 50%, wow, madre mía. Y según 9 marcas, 70% de los pastores no tienen un amigo cercano en quien confiar. La soledad en el ministerio. De hecho, Pablo en esta carta, segunda de Timoteo, dice, capítulo 4, 16, todos me desampararon. Jesús también, Marcos 14, 50, Marcos 14, 50, todos los discípulos, dejándole, huyeron. De hecho, había un chaval ahí que salió huyendo desnudo, que los comentaristas piensan que era el propio Marcos. Es decir, estamos en el ministerio y estamos rodeados de personas, ¿verdad? Porque el ministerio pastoral es un ministerio social. Estamos con gente, pero irónicamente los pastores se sienten completamente solos, aislados. No hay quien los entienda. Las luchas, ¿en quién pueden confiar? ¿A quién pueden abrir el corazón? Así que muchos pastores, el 50% confiesa sentirse solos. 70% no tiene un amigo cercano. Nosotros fuimos creados para existir en comunidad porque Dios es trinitario. Dios no es como Alá en la fe musulmana, no solamente Allah, no, nosotros somos trinitarios. Dios desde la eternidad es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y cuando crea al ser humano, dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y Dios crea a una dama para que acompañe a Adán. Dios es el Dios de comunidad y nos crea en un marco comunitario. El pastor necesita también desahogarse. Necesita también tener a amigos, a personas cercanas a él para compartir sus luchas, confesar sus pecados. Porque es muy difícil que un pastor confiese sus pecados a los miembros de la iglesia. Y los pastores pues necesitamos buscar amigos, no aislarnos, no estar ahí en la soledad. Causa número 5 que lleva a los pastores a darse de baja del ministerio, bueno, el pecado. El caso, estamos en Dallas. La noticia de esta semana a nivel nacional.
Dr. Tony Evans. Me imagino que todos aquí conocéis al Dr. Tony Evans. Anteayer, él anunció públicamente que ha decidido apartarse de sus responsabilidades pastorales en Oak Cliff Bible Fellowship. Él comenzó ahí en el año 76, comenzó con un grupo de 10 y es una de las iglesias ahora más grandes de los Estados Unidos. Ahora algunos aquí habéis estado ahí alguna vez en la iglesia de Evans. Evans dice que se va a dar de baja temporalmente del ministerio por cuestiones de pecado. Sí, hermanos, los pastores también pecan. Los pastores son seres humanos que tienen remanentes de corrupción en ellos. Puede sorprenderos, vosotros que no sois pastores, pero los pastores también somos tentados. Los pastores también tenemos carne. Los pastores también vivimos en un mundo antagónico a Dios. Y nosotros necesitamos fortalecernos para luchar contra la tentación en el nombre del Señor. Así que un pastor puede sufrir también adicciones. Incluso el tema del celular. Hay pastores que no pueden estar 5 minutos sin tener el celular en la mano. ¿Y qué es eso sino adicción? La comida, la bebida, un sinfín de cosas. Hay adicciones que nos pueden tener ahí atados. Y el Espíritu Santo, si está en nosotros, si hemos nacido de nuevo y somos pastores, y estamos tonteando con el pecado, jugueteando con el pecado, el Espíritu estará contristado en nosotros. Efesios 4, versículo 30. El Espíritu está contristado. Entonces, ¿cómo puede el pastor tener un ministerio gozoso, alegre, poderoso, si el Espíritu de Dios en él está apagado, entristecido por su pecado? ¿Cuántos escándalos, hermanos? No pasa una sola semana sin que otro pastor salga en las noticias evangélicas, ¿no? Y encuentren otro pastor en la cama con la secretaria. Otro pastor robando fondos de la iglesia. Otro pastor haciendo no sé qué, no sé cuánto. Hermanos, escándalo tras escándalo. Y luego el mundo se ríe de nosotros, metiéndonos a todos en el mismo saco. Ahí sois unos sinvergüenzas, sois unos, ¿verdad? Unos hipócritas, fariseos, serpientes. Los pastores, tristemente, también caen en pecado. Muchos pastores se dan de baja por razones de inmoralidad sobre todo sexual. Número 6. Ahora hay que tener cuidado con esto, porque yo sé que vivimos en un contexto de mucho abuso en cuanto al dinero. Número 6, falta de ingresos. Un 70% de los pastores, un 70% está preocupado por sus finanzas. No llegan a finales del mes. Tiene que dar de comer su esposa, sus hijos, ¿verdad? Casa, coche. ¿Qué pasa con nosotros? Vivimos en la generación de los ladrones, los charlatanes. Sale Cash Luna, sale Guillermo Maldonado, sale Dante, sale la persona que sea. Hace un par de años vimos en España un predicador estadounidense en las noticias seculares. Me imagino que conocéis algunos. Este hombre se llama Jesse Duplantis. Él es uno de los hombres más destacados de la teología de la prosperidad, ¿no? Creflo Dollar, Kenneth Copeland. Jesse Duplantis sale literalmente pidiendo a su iglesia 36 millones de dólares para comprarse un Falcon 7X. Es decir, un avión privado. Ya tenía 3 jets privados y el Señor le dijo a él, él alega que el Señor no le dijo nada, ¿no? Él alega que el Señor le dijo, Jesse, te voy a dar un Falcon 7X, pide el dinero a la iglesia. Y hermanos, este extracto, cuando Jesse subió a su púlpito a pedirle dinero, salió en las noticias al otro lado del charco. En España, este hombre salió en las noticias como un pastor evangélico. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque estamos en este contexto donde hay charlatanes en los púlpitos. Son ladrones. Hay que llamar las cosas por su nombre. Y como son ladrones, los pastores muchas veces tenemos miedo de hablar sobre necesidades económicas. Y nos da miedo predicar sobre el dinero en la iglesia, porque si hablamos sobre el dinero, porque la Biblia habla de dinero, no es que la Biblia guarde silencio. Si hablamos del dinero en la iglesia, no, van a pensar que yo quiero un aumento de sueldo, que yo quiero sacar dinero. No, ¿veis? Entonces, muchas veces los hombres de Dios guardan silencio por el contexto en el que les ha tocado vivir. Pero debemos también entender que la Biblia sí habla sobre el trabajo, sobre el dinero, perdón. Y muchas iglesias, tristemente, no son generosas y quieren ver a su pastor sufrir, darle lo justo, lo mínimo,
Y eso también debe llevarnos a la reflexión. Debemos valorar la labor de los varones de Dios que están gobernando en la iglesia y predicando la palabra. De hecho, está escrito en 1 Timoteo capítulo 5 que los pastores que trabajan en gobernar y enseñar son dignos de doble honor, dando a entender que la iglesia local debe ser generosa a la hora de apoyar a su pastor. Ahora, no estamos aquí diciendo, iglesia, comprad un Ferrari al pastor, ¿verdad? Instaladle un jacuzzi en su patio. No estamos diciendo esto, pero sí estamos diciendo que las necesidades legítimas del pastor sean suplidas para que pueda apoyar a su familia y a sus hijos. Esto es noble. No hay nada pecaminoso, no hay nada feo en esto, hermanos. Pero claro, como vivimos en un contexto de tanta manipulación, a veces nos da miedo hablar del dinero. Y muchos pastores se dan de baja porque no pueden sostener a sus familias con los ingresos que reciben de parte de la iglesia. Número 7. Falta de estabilidad en el hogar. Número 7. Falta de estabilidad en el hogar. Ahora, lo que voy a leer ahora, me entran ganas de llorar. Según 9 marcas, 80% de los pastores, 80% de nuestros pastores dice que el ministerio tiene un efecto negativo en su familia. Leo esto como pastor, de verdad, hermanos, me entran ganas de llorar. 80% dice que el ministerio tiene un efecto negativo o en sus esposas o en sus hijos, o en su relación con sus esposas, o en su relación con sus hijos. Y es más, las esposas de los pastores. 80% de las esposas de los pastores piensan que sus maridos trabajan demasiado en el ministerio público. Es decir, el marido siempre está fuera, iglesia, y tiene el hogar abandonado. 80%. Y 80% también de las esposas de los pastores no se sienten queridas ni valoradas por los miembros de la iglesia. Es importante que sepamos también, hermanos, que las esposas de nuestros pastores son ovejas del Señor y necesitan nuestro cariño y necesitan nuestras oraciones. Y no debemos convertir a la esposa del pastor en una especie de diosa. No. Es una ovejita que también necesita el amor, los abrazos, las oraciones de la iglesia local. El hombre sí, pero el hombre, nosotros estamos hechos de otra manera, ¿cierto? Yo sé que es políticamente incorrecto decir esto, pero hermanos, un hombre no es una mujer. Y una mujer no es un hombre. Sí, me habéis oído bien y lo voy a repetir para que nadie me malinterprete. Un hombre no es una mujer. Y una mujer no es un hombre. Punto. Me da igual lo que digan los demócratas por ahí. La mujer tiene necesidades de afecto, de cariño. El varón es distinto. Tú no tienes que estar diciéndome a mí cada 2 por 3 te amo. Mi esposa, si mi esposa está un mes sin decirme te amo, no pasa nada. Soy un hombre. Yo sé que mi esposa me ama, pero mi mujer sí necesita. Ella necesita que le diga constantemente, ¿no? Antes de venirme para acá, el hermano me recogió en el coche, estaba hablando con mi esposa. Te amo, mamacita, estás preciosa, me encanta tu pelo, tu maquillaje. Ella necesita, ahora yo no necesito eso. Yo no necesito que me estés ahí diciendo, ay, qué guapo. Ahora me dices, Will, eres muy inteligente. Bueno, eso sí funciona, ¿no? Pero no, los hombres somos diferentes. Pero nuestras mujeres necesitan afecto, cariño. Y es importante también que apoyemos a las esposas de los pastores. Porque el varón puede, pasar por muchos conflictos. Pero si su esposa no está bien, él sufre. Yo, puedo tener muchos enemigos en España. Pero si mi esposa está bien en la iglesia, se siente amada en la iglesia, valorada por la iglesia, están orando por ella, las hermanas se involucran en su vida activamente, yo estoy feliz, yo estoy bien. Pero las esposas están sufriendo y por tanto las casas pastorales tristemente están muchas veces en desorden. La palabra de Dios de hecho nos enseña en 1 Timoteo 3, versículos 4 y 5, que un pastor tiene que tener su casa en orden. Y si la casa no está en orden, está descalificado. No puede estar ejerciendo ministerio y si los niños no están en sujeción tampoco. Por tanto, necesitamos recuperar estabilidad en el hogar. Número 8. Causas que provocan bajas en el ministerio pastoral. Número 8, falta de fruto.
Falta de fruto. Fruto en el sentido numérico de la palabra, ¿no? Ahí estamos en una ciudad, abrimos una obra, ¡pam! Llega gente y luego la gente se va. Una división, nos quedamos con 4 gatos, la obra no crece, año tras año, invirtiendo en la labor, predicando la palabra de Dios y no vemos fruto, no vemos fruto, ¿no? Cuando salimos a evangelizar, no vemos conversiones, entramos en desánimo. Y un pastor, mes tras mes, año tras año, no ve crecimiento. Los números de membresía no van en aumento, sino a veces van en declive, ¿no? Una división en la iglesia, chismosos, calumniadores, y luego se van 5, 6, 7 de la iglesia. Pastor piensa, ¿de verdad habré sido llamado por Dios? Si Dios de verdad me ha puesto en el ministerio, ¿estará la iglesia exactamente como está, sin crecimiento, sin fruto? Todos deseamos ver fruto. No abrimos una iglesia con el fin de tener los bancos vacíos. Abrimos una iglesia esperando y orando que Dios salve vidas, que llene la iglesia de nueva vida, que Dios haga obras. Pero cuando vemos tristemente falta de crecimiento, esto lleva a muchos hermanos a darse de baja del ministerio pastoral. Porque piensan que si no hay conversiones, si no hay crecimiento, si la iglesia está estancada, el problema estará pues en mí. Mejor me dedico a enseñar, yo qué sé, inglés, vender hamburguesas, hacer cualquier otra cosa, menos dedicarme a la labor pastoral. Número 9. Falta de salud. Sé que esto no suena tan espiritual como otras cosas, pero Dios nos ha diseñado de tal forma que hay una estrecha relación entre el alma y el cuerpo. Tu alma, si tú estás mal en el alma, se te nota, ¿verdad? Ahora, yo sé que podemos fingir durante un tiempecito, podemos estar en la iglesia el día domingo y sí, hola hermanos, ¿qué tal? Un abrazo y acaba el culto y ya regresamos, ¿no? A nuestro verdadero estado. El alma, su condición tarde o temprano, se da a conocer a través del cuerpo. Y también si no estamos cuidando de nuestro cuerpo, puede afectar también nuestra alma. Por esta razón es muy importante que el pastor se preocupe por comer bien, por beber bien, por dormirse por la noche, sus 7, 8, bueno, cada uno tiene su necesidad corporal, pero tenemos que comer de forma moderada, beber de forma moderada, dormirnos bien. Yo me he enterado aquí en Estados Unidos que tú puedes ir a un steakhouse y pedirte una ternera de 72 onzas, ¿no? Hermanos, ¿esto qué es? Pero es normal cuando vivimos en una cultura así, comida, bebida, nos entregamos a esto y luego nuestra alma cobra factura. Así que es importante también, hablaremos un poco más adelante, pero come bien, bebe bien, sal a pasear con tu esposa, haz algo de deporte. Bueno, la Biblia dice las cosas del ejercicio físico poco aprovechan. Ya, dice poco, pero no dice no aprovechan nada. Algo sí aprovechan y debemos mantener este templo, que es el templo del Espíritu, en buen orden, porque este cuerpo, si lo guardamos, si lo protegemos bien, podremos ser más eficaces en la obra de Dios y estar en el ministerio más tiempo. Porque si no cuidamos el cuerpo, a lo mejor tristemente morimos de un infarto 20 años antes de lo que podíamos haber vivido. Así que comamos bien, bebamos bien, que podamos dormir bien por la noche, hagamos ejercicio, etcétera, para tener el cuerpo en orden, la sangre limpia y así poder servir al Señor con un alma más alegre, contento. Si el cuerpo está mal, si no estamos protegiéndolo, veremos efectos también en el alma. Dios nos ha creado de esta manera. No podemos separar el cuerpo del alma. Y número 10, para acabar la lista, de nuevo no es una lista exhaustiva. Ahora vamos a regresar ofreciendo pautas para mejorar estas cosas. Número 10 diría, la 10ª causa, no lo sé. No lo sé. Con esto quiere decir que hemos dicho 9 cosas muy específicas, muy concretas, que citan miles y miles de pastores que se dan de baja. Pero luego hay un elemento de no lo sé. A veces nosotros estamos pasando por un periodo de desánimo, de agotamiento, de depresión, sin saber realmente a qué se debe.
¿de dónde se deriva esta tristeza, esta melancolía que me caracteriza en estos meses? Y a veces no sabemos la respuesta. Aquí es difícil saber qué solución ofrecer, pero vamos a procurar ayudaros en el nombre del Señor y con la palabra de Dios. Así que vamos a regresar a principios de la lista y ahora con la palabra aplicar. Aplicar la palabra. Y de nuevo, a lo mejor vosotros podéis pensar en otras ideas más allá de las propuestas. Pues gloria al Señor. Luego después de culto podemos charlar, podéis compartírmelas. Vamos a regresar pues al primer punto de la lista. 9 causas, 9 causas fundamentales por las que los pastores se dan de baja del ministerio. Y luego la 10ª causa, lo de no lo sé. Número 1, activismo. ¿Cómo podemos nosotros pues remediar, solucionar este activismo? Como si fuéramos hámsters. ¿Habéis visto el hámster en la rueda, no? Una vez hace ciclo, pero no llega a ningún lado. ¿Cómo podemos evadir este peligro del activismo? La primera propuesta es tener al pastor en el ministerio a tiempo completo. Es lo bíblico, lo más práctico, lo más sencillo. Que la iglesia tenga a su pastor en el ministerio, a tiempo, que el pastor pueda dedicarse 100% a la labor de Dios. Pero pastor, en mi iglesia hay 10 miembros, no es posible. Vale, no es posible, pero estáis apuntando en esa dirección. Esa es la dirección en la cual queréis ir. Sabemos, tenemos que ser realistas. Una iglesia pequeñita, recién abierta, no puede sostener a un pastor ni a pastores. Pero la iglesia debe tener esta mentalidad en su filosofía. La idea es cumplir con la palabra de Dios y tener a nuestro pastor en el día de mañana entregado 100% a la obra. Y no vamos a ser mezquinos, vamos a ser generosos y bendecir su labor. Y aquí pues estoy aludiendo desde luego a 1 de Timoteo capítulo 5, tal cual el obrero es digno de su salario, ¿no? Si está el burro trabajando el campo, es legítimo que el burrito coma de ese pasto. El obrero es digno de su salario. Así que si el burro es digno de su pasto, el pastor es digno de su salario. Así que número 1, en cuanto al activismo, lo ideal es que el pastor esté 100% dedicado a la labor pastoral. En España, tristemente, la mayoría de las iglesias no tiene a sus pastores ya, sirviendo a tiempo completo y se nota. La iglesia luego sufre, porque Dios cuando exige que el pastor esté apoyado económicamente por la iglesia, Dios sabe por qué pide las cosas. Dios sabe que la iglesia va a salir beneficiada, porque claro, ¿qué es mejor? Tener un pastor que está 100% dedicado a la iglesia, 24 horas al día, o tener un pastor que tiene que trabajar de lunes a sábado para generar ingresos para casa. ¿Verdad? Es lógico, hermano. No hace falta ser un astrofísico para entender esto. Dios es sabio y Él sabe que lo mejor es tener un pastor dedicado a la labor 100%. Ahora entendemos que no es siempre posible. Otra cosa en cuanto al activismo, procurar mantener nuestra vida de oración avivada con el Señor. Hermanos, si estamos orando 2 o 3 minutos al día, debemos arrepentirnos. Así de claro, así de sencillo. Debemos arrepentirnos. Un hombre de Dios, y no solamente los pastores, si cualquier creyente que hoy estuviera orando 2 o 3 minutos al día, eso es como decir, no, yo respiro 2 o 3 minutos al día. Si tú respiras 2 o 3 minutos al día, irás a la tumba, ¿verdad? Tendremos que enterrarte. Ora, busca a Dios y de alguna forma intenta apagar el activismo. Mira, voy a proponeros algo radical aquí. Yo sé que algunos vais a decir que estoy loco, estoy pelirrojo, está mal de la cabeza, le falta un tornillo. Yo en 2019, es decir, hace 5 años, en el mes de febrero, yo tomé la decisión de apagar mi móvil, el celular, y los lunes, desde hace 5 años, yo no toco el celular. El pastor está loco. El pastor está mal de la cabeza. ¿Cómo puede estar 24 horas sin tocar el celular? Y hubo un hombre, de hecho, en la iglesia que me acusó de ser un falso pastor porque no quería coger el móvil, tomar el móvil el día lunes. Hermanos, no, lo siento. No quiero ser un activista. Yo necesito cultivar mi relación con Dios.
Yo necesito cultivar un hogar piadoso para la gloria de Dios y yo tengo que guardar un día de reposo, porque para mí el domingo es todo menos reposo. El domingo es consejería, el domingo es arreglar el culto, el domingo es predicar la palabra de Dios, el domingo es todo menos descansar para un pastor. Entonces yo hace 5 años tomé el lunes, porque es verdad, intenté durante un tiempecillo el día viernes tenerlo como mi día de reposo. Pero claro, el viernes, ¿verdad, pastor? El viernes, ¿en qué estás pensando? Estás pensando en las reuniones del sábado, la reunión de hombres, ahí sí bien las mujeres, ahí los jóvenes por la tarde, tengo que arreglar esto. Y luego el domingo, ¿no? Estás ahí como yo. Yo no sé, yo los domingos predico, ¿verdad? El domingo llego al culto embarazado, ¡fum! Suelto al bebé, estoy en el púlpito, sale el niñito, ¡ah! Y luego el lunes me doy cuenta que estoy embarazado de nuevo. Otra semana embarazado, ¿no? Hasta el domingo sale el niño. Así que para mí el viernes no es un buen día, porque el viernes estoy con dolores de parto. El viernes estoy ya sufriendo pensando en el culto, pero el lunes no. El lunes estoy más tranquilito, el celular está en el despacho. Pero pastor, ¿qué pasa si alguien muere el día lunes en la iglesia? ¿Qué pasa si un miembro fallece? En mi iglesia, si mueres el día lunes, vas al purgatorio. No vas al cielo, vas al purgatorio. No puedes morir el día lunes en mi iglesia local. Vamos a ser realistas. Mira, si un miembro de la iglesia fallece el día lunes, todos los hermanos saben dónde vivo. Vienen a mi casa, pastor, Pepe ha muerto. Pues muy bien, vamos a ir a la casa de Pepe. Es muy fácil encontrarme. Por yo tener el móvil apagado 24 horas, hermanos, por favor, la iglesia no se va a venir para abajo. Jesucristo lleva 2000 años edificando su iglesia. Su iglesia no va a desaparecer por yo apagar el móvil 24 horas. Un poco de realismo, por favor, hermanos. Así que en cuanto al activismo, yo no estoy diciéndote que eso, por favor, apaga tu móvil. Pero intente de alguna forma desconectarte. Tener tiempo con tu esposa, tu familia, tiempo con el Señor, adorar a Dios, salir al parque. De alguna forma desconectarte de todas las demandas. Porque todo es estrés y tengo que estar ahí, hacer aquello, llamar a fulano, hablar con la mujer esa. Intenta desconectarte. Intenta buscar al Señor. Respira. Sé un ser humano, no un hacer humano, un ser humano. Disfruta de Dios, disfruta de tu esposa, disfruta de estar en este tiempo de reposo. Por algo Dios nos dio el 4º mandamiento. Reposarás, ¿no? Descansarás en el día de reposo. Así que debemos guardar un día celosamente para que sea un día de descanso, para recobrar fuerzas. Dios sabe la razón por la que nos pide las cosas. Así que en cuanto al activismo, lo ideal es tener un pastor 100% entregado a la iglesia. Entiendo que no es siempre posible, pero la iglesia debe aspirar a esto. Y por lo demás, bueno, que el pastor tome decisiones en cuanto a guardar un día para estar más en paz con la familia, desconectado de todo y estar 100% concentrado en su hogar, su relación con Dios. Número 2, conflictos. ¿Qué podemos hacer en cuanto al estrés causado por los conflictos? Ser realistas. ¿Quieres saber qué porcentaje de iglesias pasa por conflictos? ¿Ah? El 100%, hermanos. Hasta las iglesias reformadas, las iglesias presbiterianas, las pentecostales, las libres, las congregacionalistas, las bautistas, todas las iglesias pasan por conflictos. Por tanto, ser realista. Porque a veces, como pastor, ¿no? Se desata un conflicto en la iglesia y se nos viene el mundo encima, ¿no? Hoy no, ¿qué vamos a hacer? Fin del mundo. No, ser realista. Estás en una iglesia. Hay personas no santificadas al 100% en tu iglesia. Es normal que haya conflictos. Lo no normal es que no haya conflictos en tu iglesia. Y la única iglesia que no está pasando ahora mismo por conflictos es la iglesia triunfante. Es la iglesia celestial. Es la iglesia que está delante del Cordero y del Anciano de Días. Ahí no hay conflictos. Pero aquí, hasta que no estemos en el reino de Dios, nuestras iglesias estarán pasando por conflictos. Cuando tú estés en tu lecho de muerte, con tus 70, 75, 80 años, en ese día habrá conflictos no resueltos en tu iglesia. Así que sé realista. No tengas un infarto o no un conflicto de la iglesia. ¡Ay, no! Me voy a tirar de un puente. Hermano, sé realista. Es normal que haya conflicto. No pasa nada. Paso a paso.
en oración, busca al Señor. Y si estamos buscando a Dios, y estamos tomando nuestro día de descanso, y estamos clamando al Señor, orándole, Él, dándole tiempo, pues vamos a reaccionar ante los conflictos de una manera distinta. Pero ¿qué pasa? Como el pastor anda agotado, deprimido, desanimado, decaído, y ahora en conflicto, el hombre no sabe pasar por esta situación. Pero el hombre está fuerte, animado en el Señor, lleno del Espíritu Santo, alabando a su Dios. Los conflictos se abordan de una manera completamente distinta. Recuerda pues que los conflictos son normales. Y mira, cualquier profesión aquí. A lo mejor hay hermanos aquí, sí, 100% la obra pastoral, pero hermanos aquí que no sois pastores. ¿En vuestros trabajos acaso no hay conflictos? Si sois profesores, si vendéis, yo qué sé, seguros, si estáis en la construcción, ¿no hay conflictos? De lunes al sábado no hay conflictos. Por supuesto que hay. Tenemos que a veces en la iglesia los conflictos son más dolorosos porque, bueno, el pastor no tiene corazón ahí en la congregación. En el trabajo, estamos ahí de las 8 hasta las 5 y nos olvidamos del trabajo hasta el día siguiente. En la labor pastoral es distinto porque estamos con el corazón siempre con la iglesia. Pero en primer lugar, hermano, sé realista. Reconoce que los conflictos siempre se van a dar. Y si es un conflicto donde hay una raíz de amargura, donde hay un impenitente, hay que tomar medidas. Hay que ejercer disciplina eclesial. Por algo está Mateo 18 en la Biblia. Si hay una persona en la iglesia que está en pecado, un patrón de pecado en impenitencia, le tienes que llamar la atención cara a cara. Y si no se arrepiente, llamas a uno o a dos más. Y si no se arrepiente, luego hablas con la iglesia. Y la iglesia habla con esta raíz de amargura. Y si no se arrepiente, le tienes por gentil o por publicano. Es decir, si hay una persona en la iglesia conflictuosa, esta palabra no existe, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra que debo utilizar ahí? Conflictiva, ¿verdad? Gracias, hermanos. Conflictiva, una persona conflictiva, toma medidas según Mateo 18. No permitas que una persona impenitente y conflictiva siembre daño en la iglesia. Toma medidas según Mateo capítulo 18. Y ahora número 3, cuando las críticas van ahora a nosotros. ¿Cómo podemos reaccionar ante las críticas? De nuevo, realismo. ¿Queréis saber el porcentaje de pastores que nunca han sido criticados? Cero. Mira, hermanos, hasta los pastores puestos directamente por Dios fueron denigrados. Un ejemplo, Moisés. ¿Quién puso a Moisés en el ministerio? ¿Quién? ¿Satanás? Dios. Dios puso a Moisés en el ministerio. Y cada 2 por 3 matemos a Moisés. No hay pan, matemos a Moisés. No hay agua, matemos a Moisés. El gato de la vecina ha muerto, matemos a Moisés. Matemos a Moisés era siempre la solución. Un hombre llamado por Dios, equipado por Dios, lleno de Dios, dirigido por Dios, manso, un hombre que buscaba de Dios y todos querían matarlo. Tú vas a ser criticado. Y si no vas a ser criticado, no puedes estar en el ministerio pastoral. Los pastores somos el blanco de las críticas del enemigo. Porque Satanás también sabe. Si hace que un pastor se venga para abajo, puede destruir toda una obra. Por tanto, sé realista. Recuerda, si menospreciaron a Moisés, un hombre llamado directamente por la voz de Dios en la zarza que ardía, te van a criticar a ti. Hermanos, Nuevo Testamento. Pablo, Pedro, el propio Salvador Jesús, el Hijo de Dios, impecable, incorrupto, inmarcesible, criticado, odiado, rechazado, ninguneado. ¿Y tú esperas estar en el ministerio sin pasar por críticas, sin recibir críticas? Hermano, por favor, sé realista. Un poco de, por favor, van a llegar las críticas. Sé realista. Y a veces también las críticas nos molestan porque hay orgullito en nosotros. Porque he aprendido a lo largo de los años que incluso cuando mis enemigos más feroces me maldicen, incluso hay elementos de verdad en lo que están diciendo. Y tú, ¿verdad? Con paciencia y con madurez, tú puedes extraer vino del vinagre. Tú puedes sacar residuos de verdad que te van a ayudar a crecer en santificación. Sí, yo sé que te lo están diciendo con un propósito malévolo. Pero incluso podemos aprender de nuestros detractores, ¿verdad?
Así que a veces saltamos cuando la gente nos critica por orgullito y debemos ser humildes. Y como decía Charles Spurgeon, diga lo que diga mi enemigo de mí, está siendo muy compasivo porque yo soy 10,000 veces peor de lo que él cree que yo soy, ¿verdad? Mira, pastor Will, pero me han llamado ladrón, me han llamado pedófilo, me han llamado homosexual, como te dije. No pasa, tú eres peor que eso. Así que dale gracias a tu enemigo. Está siendo misericordioso tú eres infinitamente peor de lo que te están acusando. Así que cuando vienen las críticas, sea realista. Recuerda que estás en buena compañía. Moisés, Pedro, Pablo, el Señor Jesús. Es normal que lleguen las críticas. Y de nuevo, una vez más, si tú te topas con una persona criticona en la iglesia, toma medidas disciplinarias. Y es muy interesante, según Tesalonicenses, porque Pablo traza una conexión directa entre los chismes y la pereza. Y algo que vemos a lo largo de los años es que cuando tú analizas la fuente de un chisme en la iglesia, casi siempre encontrarás que el origen es una persona vaga que no está haciendo nada. Una persona con demasiado tiempo libre. Porque claro, si tú estás todo el rato trabajando, sirviendo, pensando en los demás, no tienes tiempo para darle la lengua, hablar mal de la gente. Pero la gente vaga que no hace nada, que está todo el día en internet, ¿no? En el YouTube, estas personas van sembrando cizaña en la iglesia. Es que también, observa también quién te está criticando y si es algo común, un patrón en la iglesia, toma medidas para que estas lenguas calumniadoras sean cortadas y silenciadas. Número 4, soledad. ¿Qué hacemos en cuanto a la soledad? Bueno, una primera propuesta, gloria a Dios por nuestras esposas. Yo sé que también los maridos a veces no queremos sobrecargar a la esposa, porque debemos defender a nuestras esposas, no queremos que sufran, ¿verdad? Somos hombres, pero es muy bueno que el varón de Dios tenga a amigos en el ministerio. Es marcadamente difícil que un pastor confiese sus pecados delante de una congregación, porque no hay esa madurez. Pueden haber hermanos más experimentados en la fe, más santificados, que sí, uno puede entablar una relación íntima en este sentido, pero como regla general lo ideal es que haya otros pastores en la congregación y por tanto en la iglesia debemos de nuevo aspirar a tener pluralidad de ancianos. Si la iglesia es una iglesia pequeñita, si la iglesia acaba de abrir sus puertas, es casi imposible que haya pluralidad de pastores. Pero la meta debe ser tener pluralidad de pastores para que el pastor también tenga en quien confiar, a quien confesar sus luchas, ¿verdad? Pedir oración. Y si no hay otro pastor en la iglesia, lo que debemos hacer es buscar a otros pastores en nuestra ciudad, en nuestro estado, hombres, no tienen por qué ser de nuestra denominación, pero hombres piadosos, hombres temerosos del Señor, y luego entablar amistades, ¿no? Que Dios va dándonos según su providencia, y juntarnos una vez a la semana, cada 2 semanas, tomar un café, desayunar juntos y hablar sobre nuestros matrimonios, nuestras luchas, los problemas en la iglesia. Y esto, simplemente hablar las cosas, nos ayuda muchísimo. Así que no es por casualidad que Pablo estableciese ancianos en las iglesias, pluralidad de pastores. Por ejemplo, en Tito 1:5, el apóstol dice que Tito dice que debe establecer ancianos en cada ciudad. El modelo es tener pluralidad de pastores en la iglesia. Porque esto ayuda así a la iglesia para que el pastor no sea un déspota pisoteando la iglesia, porque los hay, pero también la pluralidad de pastores ayuda al pastor. Él tiene amigos en quienes confiar. Y también cuando el pastor está a solas, todos los dardos van hacia él. Y él tiene que librar todas las batallas él solo. Pero cuando hay un equipo, es mucho más difícil derribar a 2 o a 3 que a 1. Hay una frase muy bonita que siempre aplicamos a matrimonio en Eclesiastés, creo que es el 4:12, que dice que cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Esta es la idea, ¿no? Que si un hombre está solo, siempre batallando solo, todos contra el pastor, es más probable que se venga para abajo. Pero si este pastor tiene a otros pastores con él, pues
cuesta más derribar a 3 que a 1, ¿verdad? Así que en cuanto a la soledad, debemos cultivar buenas amistades en el ministerio, preferiblemente teniendo otros pastores en nuestra iglesia local. Entiendo que no es siempre por los números, ¿verdad? No es siempre posible tener esto, pero sí debemos como pastores cultivar buenas amistades con otros hombres de Dios en otras ciudades, incluso en nuestro estado, para ayudarnos, ¿no? Ayudar con esas luchas, darnos consejos y sobre todo, si es posible, hombres mayores también, porque los hombres mayores tienen esa facilidad para hablarnos directamente sin rodeos, sin pelos en la lengua. Así que busca buenas amistades en el ministerio. Cultiva esa comunión con otros hermanos. Número 5, el tema del pecado. Bueno, hermanos, aquí, ¿qué puedo deciros? El pecado es una bestia de 1000 cabezas. Claro, en cuanto a las mujeres, que es el pecado más común, los escándalos sexuales, el pastor con la secretaria, el pastor debe tener mucho cuidado con su trato con el sexo femenino, ¿verdad? No estar encerrado, puerta cerrada con una mujer de tu congregación, no. Si estás hablando con una mujer, puerta abierta, transparencia, ventanas, siempre en un lugar público, nunca estar aislado, a solas con una mujer. No. Si una mujer pide consejería contigo, una mujer quiere hablar contigo, pastor, me gustaría hablar con usted después del culto, está ahí otra hermana contigo, está tu esposa contigo, otra persona, no estás a solas con una mujer, puerta cerrada, en un lugar no visible. No, hay que ser sensatos. No ignoramos las maquinaciones de Satanás. El hombre es débil y por tanto debemos tener mucho cuidado con el trato, con el sexo opuesto. Tema de dinero, pastores también, los escándalos financieros que estamos viendo aquí en los Estados Unidos. Lo más aconsejable es que haya diáconos. No creo que el pastor deba, ¿verdad? Si hay diáconos en la iglesia, de nuevo, las iglesias nuevas, pequeñas, es difícil que haya un equipo de diáconos, pero según la palabra de Dios, es la labor del diácono ocuparse de los fondos de la iglesia. Sí, bajo la dirección pastoral, pero el pastor no debe estar ahí preocupándose por manejar las finanzas. ¿Cuántos pastores, por estar a cargo de las finanzas, no han ido robando los fondos de la iglesia, usándolos para sus propios gastos personales? Y con razón, salen los periódicos denunciados, algunos de ellos encarcelados. Entonces, hermanos, un poco de nuevo, realismo bíblico. Dios levanta a diáconos para que ellos se encarguen de los asuntos administrativos y prácticos de la iglesia, ¿no? Que hay entre ellos un secretario, un tesorero, y Dios es sabio. Dios, por ejemplo, en la primera iglesia, ¿os acordáis en Hechos 6:4? Escogieron a 7 diáconos para servir a las mesas, y Pedro decía que los apóstoles iban a entregarse a la palabra de Dios y a la oración, ¿verdad? El hombre de Dios, palabra de Dios, oración. Queremos que nuestros pastores estén lo más posible dedicados, rendidos a la palabra y a la oración, porque es para mayor beneficio en la iglesia. Y por tanto los diáconos ayudan a los ancianos, ¿verdad? Ellos libran a los ancianos de tener que cargar con cuestiones económicas, servir las mesas. Esta es la idea, que haya diáconos en la iglesia local. En cuanto a lo demás, los otros pecados, bueno, he hablado de mujeres, he hablado de las finanzas. En cuanto a los otros pecados, necesitamos mantenernos en relaciones de rendición de cuentas. Y yo creo que si tenemos buenas amistades en el ministerio, esos pastores que pueden hablarnos directamente, sin pelos en la lengua, sin rodeos, y hablarnos, llamarnos la atención, esto nos va a guardar mucho. Porque cuando un pastor a veces sale en periódico, le pillan en un gran pecado, él, como regla general, lleva meses, años, luchando con este tema totalmente a solas, ¿no? Va escondiéndose, porque el pecado es así. El pecado te lleva a esconderte, el pecado es oscuridad. Al pecado le detesta la luz. Entonces, si tú como pastor estás luchando con un pecado, pues procura buscar rendición de cuentas. Confiesa tu pecado a otro varón en el ministerio, un hombre maduro, que sepa guardar silencio. No podemos ir contando esas cosas a cualquier payaso. Tiene que ser un hombre de Dios, un hombre sólido, un hombre con experiencia en el Señor.
Pero esta rendición de cuentas nos va a ayudar mucho en nuestras luchas con el pecado y nos librarán de tal vez un escándalo en el día de mañana. Es que seamos hallados fieles en pelear contra el pecado. Y usemos los medios de gracia de toda la vida, ¿no? Seamos hombres de la palabra, seamos hombres de oración. Y aquí agregaría una última cosa, ¿no? En cuanto a la palabra, no leas la Biblia para sacar bosquejos para tus sermones. Gran peligro para pastor, ¿no? Lee la Biblia como un profesional. Yo lo hago, ¿eh? Yo predico expositivamente. Yo predico, estoy 3 años con el Evangelio de Juan ahora en la iglesia. Y por supuesto, en mis horas de trabajo, yo estoy con Juan, estoy redactando mi bosquejo, estudiando todo, leyendo los comentarios, etc. Pero también nosotros como pastores debemos leer la Biblia para nutrirnos. Sí, es un libro para preparar sermones. Amén. Pero debemos leer la Biblia para que Dios nos hable, para que Él nos ministre al corazón. Porque si nosotros no recibimos alimento de parte de Dios, ¿qué podemos ofrecer al pueblo? ¿Qué podemos dar? Si yo no tengo pan en mi cesta, ¿qué puedo daros a vosotros? ¿Verdad? Entonces, no uses la Biblia solamente como un manual de trabajo. Usa la Biblia para tú edificarte en la fe y luego puedes ir preparando tus sermones, sacando tus bosquejos. Lucha pues contra el pecado, rindiendo cuentas a otro hombre de Dios, perseverando en la palabra, en la oración, teniendo cuidado con las mujeres y teniendo cuidado con las finanzas. Ahora, el tema de las finanzas número 6, los ingresos. ¿Qué pasa si el pastor está muy mal económicamente? ¿No? Hemos dicho antes que creo que 70% de los pastores, en efecto, 70% se preocupan por su estado económico actual, que no llegan a finales del mes. No pueden dar de comer a su esposa, sus hijos. Bueno, hermanos, sé que esto es muy difícil, porque conozco nuestro contexto. El momento que tú sales en tu iglesia hablando del dinero, ¡hoy! Predicador de prosperidad. Aquí viene un discípulo de Maldonado, ¿verdad? Y yo sé porque hay calumniadores en la iglesia. Hay chismosos. Y debemos entender que hagamos lo que hagamos, siempre nos van a criticar. Pero amados, nosotros creemos como evangélicos en sola escritura. Y mi pregunta para la congregación es, ¿habla la Biblia del dinero? Sí. Habla muchísimo sobre dinero y habla sobre la responsabilidad de la iglesia a la hora de proveer, suplir las necesidades del pastor. Así que sé que para muchos de nosotros la tentación es guardar silencio. Porque si predicamos sobre dinero, van a pensar que estoy pidiendo. Hermanos, tú y yo debemos predicar todo el consejo de Dios. No solamente las partes bonitas que todos van a aplaudir. Cuando la Biblia habla sobre el pecado, predicamos sobre el pecado. Cuando la Biblia habla sobre el arrepentimiento, prediquemos sobre el arrepentimiento. Cuando habla sobre el infierno, hablemos sobre el infierno. Y cuando la Biblia habla sobre el dinero y la responsabilidad de que la iglesia sostenga a sus obreros, hablemos según estos principios. Hemos de ser fieles. Y si la gente nos va a malinterpretar, si la gente nos va a acusar falsamente, pues allá ellos. Pero tú y yo debemos tener la conciencia limpia delante de Dios y no guardar silencio. Hay que predicar todo el consejo de Dios. Así que si estás en un mal momento, la iglesia te tiene contratado, habla con los diáconos. Explícales, mira, honestamente no estamos llegando a finales de mes. Y no es por nosotros estar viviendo una vida de 5 estrellas. No es por yo comprarme el último Aston Martin. No. Tenemos necesidades genuinas. Y bueno, orar para que Dios toque el corazón de los diáconos, la iglesia, para ayudar. No podemos tener a nuestros pastores con la lengua ahí para afuera sin poder llevar a sus niños a una celebración de cumpleaños porque ya no hay dinero en el banco. Debemos preocuparnos por nuestros pastores, suplir sus necesidades. De nuevo, que nadie me malinterpreta. No estoy hablando de la línea de Jesse Duplantis, Cash Luna, Creflo Dollar. Pero estoy hablando de algo legítimo. Y, por supuesto, a nivel personal, nosotros como pastores debemos cultivar confianza en el Señor, sabiendo si buscamos primeramente el reino de Dios, su justicia, todas las otras cosas vendrán por añadidura, ¿no? Comida, ropa y bebida, dice el Señor, ¿no? Estas cosas serán añadidas. Así que pensad en esto, predicad sobre el dinero. Si la gente os va a malinterpretar, pues ¿qué puedes hacer? ¿Qué podéis hacer? Tenéis que ser fieles a la palabra del Señor.
Y por supuesto, si la iglesia honestamente, si tú ves que el equipo de diáconos o la iglesia no puede aumentar por el tamaño, pues por supuesto, si un pastor tiene que ser bivocacional, pues puede estar ahí trabajando unas horas extra. La iglesia tendrá que entender que el pastor no podrá estar 100% entregado pues a la obra. La iglesia también ahí tiene que ser compasiva, pero la meta debe ser suplir las necesidades del obrero en el día de mañana. Ahora, número 7. Falta de estabilidad en el hogar. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, de nuevo, lo más cercano a nuestros corazones. ¿Qué hacemos cuando nuestras esposas ya no quieren que sigamos en el ministerio? Nuestras esposas nos echan en cara de que, oye, estás ahí 3 horas dando consejería, la gente de la iglesia, a mí ni me miras, ¿eh? Vienes aquí, estás 3 minutos, pones en la cama, ni me hablas. Pero sí puedes estar ahí 3 horas después de culto dando consejos a todo el mundo, ¿no? ¿Qué hacemos cuando la esposa está triste por la ausencia de su marido? ¿Dónde está mi marido? Sus niños. ¿Por qué papi nunca está en casa? ¿Por qué papi no viene a verme jugar al fútbol? ¿Por qué papi no me ve en el obra de teatro en el colegio? ¿Dónde está papi? ¿Qué hacemos cuando nuestra familia está sufriendo? Bueno, debemos tener nuestras prioridades en orden. Si el ministerio literalmente me está siendo un obstáculo para estar con mi mujer y para estar con mis hijos, delante de Dios, ¿qué es más importante? ¿Que yo sea un marido, un padre, o que sea un pastor de una iglesia local? Exactamente. Me alegro de que tengáis esto claro, hermanos, porque hay muchos que no tienen este punto claro. Tu primer llamamiento ante Dios es ser marido. Tu llamamiento primero es esta mujer que tiene el anillo en su dedo. Tu esposa, la mujer de tu juventud. Ella es tu primer llamamiento delante de Dios. No puedes permitir que nada, ni siquiera tus hijos, entren entre tu esposa y tú. Ella, número 1, Dios. Número 2, la esposa que Dios te dio. Número 3, los hijos. Si la casa no está en orden, no puedes estar en el ministerio pastoral. Es que no puedes. Las cosas como son. De nuevo, repito, 1 Timoteo 3, 5, 6. Si el hombre no tiene su casa en orden, no puede ministrar en la casa de Dios. Porque yo soy pastor, ¿ok? Yo tengo a la esposa abandonada porque estoy 7 días a la semana fuera de casa con los hermanos en la iglesia atendiendo sus necesidades, mis hijos abandonados, rebeldes, caóticos, y ahora subo al púlpito el día domingo y me toca hablar a la iglesia sobre cómo ser un buen marido, cómo ser un buen padre. ¿Con qué autoridad puedo yo ahora subir al púlpito y exigir a los varones de la iglesia que sean maridos fieles a sus esposas, maridos atentos, maridos amorosos? ¿Qué vergüenza? ¿Cómo podría yo predicar semejante sermón? ¿Qué cara dura, ¿no? Poder yo subir al púlpito habiendo abandonado a mi mujer y a mis hijos. Entonces, Pablo, el Espíritu Santo hablando a través de Pablo es muy claro. Si tu hogar no está en orden, no puedes estar en el ministerio pastoral. Y a lo mejor lo que necesitas es un descanso temporal. No estoy diciendo ya está, olvídate una vez para siempre del ministerio. No estoy diciendo eso. Pero sí es sabio que haya una baja temporal. Hablas con la dirección de la iglesia. Mira, hermanos, mi familia no está en orden. Mi esposa está abandonada. Mis hijos ni siquiera me ven. Entro en casa por la noche para darles un besito en la cabeza y oro con ellos y ya está. Habla con la iglesia y pide a la iglesia un tiempo de descanso. 6 meses, 12 meses, 18 meses. Necesitamos hogares fuertes. No podemos tener una congregación fuerte sin familias fuertes. Y si la familia del pastor no está en orden, la iglesia no va a estar en orden, hermanos. Y no podemos tener un super pastor, excelente predicador, teólogo, consejero, con la familia abandonada. No. Prioridades. Si el ministerio te ha llevado al punto en que la familia está completamente abandonada, por favor, date de baja. Sí, de modo temporal, pero tienes que poner primeramente tu casa en orden. Así que te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que le invitaste a tu esposa a una cita romántica, no? Le llevaste, le invitaste a un restaurante italiano, mexicano, salvadoreño, gloria a Dios, no, por los pupusas,
Le pusiste una vela ahí, le cantaste, oh, solo mío. Oveja mía, preciosa mía, paloma mía, vaca mía, ¿no? Le diste algo bonito. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a tu esposa a una cena romántica? ¿Cuándo fue la última vez que le cogiste la mano, fuiste a la playa, al parque, a un lugar? Simplemente estar con tu mujer, pasear con ella, mirarle los ojos, decirle lo feliz que estás de estar con ella. Tus hijos. ¿Cuándo fue el último día que te sentaste a jugar con los hijos, no? Ahí está con los cochecitos, las muñecas, a vestirte de princesa, de príncipe. No, jugar. ¿Cuándo? ¿Los niños te ven? ¿Juegas con los niños? ¿O eres un padre ausente? Así que es muy importante que nosotros como pastores demos un buen modelo de esposo y de padre a nuestras iglesias. Si la casa no está en orden, no podemos estar ahí detrás del púlpito predicando en el nombre del Señor. No podemos. Y espero que el Espíritu Santo no te permita seguir en el ministerio público teniendo a tu casa en desorden. Que Dios nos ayude a tener hogares en orden. Así que aparte un día a la semana. Y este día es exclusivamente para tu familia. Y nadie me toca este día, nadie me llama, nadie me va a interrumpir nada. Este día es para mi familia. Ahora, siempre hay excepciones, siempre pueden surgir imprevistos, es cierto, pero que haya este patrón de amor en el hogar, que tu mujer sepa que tú estás loco por ella, que tu mujer nunca dude de tu cuidado, de tu pasión por ella, y que tus hijos también te vean como un varón, un padre entregado, amoroso y fiel. Número 8, estamos a punto casi de acabar, falta de fruto. ¿Qué hacemos si no vemos fruto en nuestros ministerios? Que estamos predicando, tenemos 40 en la iglesia, ¡pum! División, se me van 15, ¿qué hacemos? ¿Hay que tirar la toalla? ¿Qué hacemos cuando no vemos fruto? En primer lugar, en cuanto a las conversiones, recuerda que tú no eres el Espíritu Santo. Tú no puedes convertir las almas. Tú puedes predicar hasta que se te ponga la cara azul. Tú puedes memorizar todos los versículos. Tú puedes tener todas las ilustraciones. Tú puedes tener el sermón más magnífico. Pero si el Espíritu Santo no sopla, no habrá conversión. La salvación es del Señor. Pero tristemente a veces incluso los pastores de línea reformada piensan que la salvación es de ellos. Y si no hay mucha gente en la iglesia, y si no hay muchas conversiones, pues me voy de la iglesia. Hermano, entiende, la salvación es del Señor. Te toca a ti ser fiel. Te toca a ti sembrar la semilla. Tú siembras la semilla y luego vas a roncar a dormirte. Dios se encarga de hacer que esta semilla germine y dé fruto. Tú tienes que preocuparte por ser un fiel heraldo del Evangelio. Predica la palabra. Predica el Evangelio. Anuncia la palabra de Dios y deja los resultados en las manos del Señor. Sé que suena bonito y decimos amén, pero a veces en la práctica, entre semana, el coco el cerebro nos fastidia y nos acusa. Pero recuerda, la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Y si no hay conversiones, sigue predicando, sigue anunciando la palabra, esperando que un día Dios vaya a hacer la obra, vaya a tocar. Así que sé fiel. Y el amor no te toca a ti ver grandes conversiones, pero todo lo que tú estás ahora sembrando en la iglesia, después de tu muerte, otro verá el fruto de tu labor. Es que no pierdas la esperanza. Mi bisabuelo era el último cristiano en mi familia. Él era de la iglesia metodista, que es una iglesia muy grande en el Reino Unido, y él murió 4 meses después de yo nacer. Mi abuela, que ella falleció en la pandemia, mi abuela me comentó de que al nada más nacer yo, un bebé, él me cogió en brazos, antes él de morir, ¿no? Y increíblemente, ¿no? 18 años más tarde, yo nazco de nuevo por el poder de Dios. Yo me convierto al Señor. Y yo no puedo comprobar lo que estoy a punto de decir, pero tengo aquí una teoría, una especulación. Yo creo que mi bisabuelo oró por mí. Porque mis padres, mi familia no quería saber nada del Señor. Oposición pura y dura. Y yo hasta el día de hoy estoy convencido de que este varón de Dios oró por mí, teniéndome en sus brazos unos meses antes de él morir. Y 18 años más tarde, nazco yo de nuevo en una familia que no tiene nada que ver con Dios. ¿Cómo puede ser? Yo creo
creo y tengo ganas de preguntárselo a mi bisabuelo en el cielo. Usted oró por mí, ¿verdad? ¿Verdad, abuelo? Usted oró por mí, ¿cierto? Yo tengo ganas de preguntárselo. Pero os dais cuenta, él ora por mí, fallece y yo nazco de nuevo 18 años más tarde. Y muchas veces nosotros, como Jeremías, estamos predicando, como Ezequiel, estamos predicando, no vemos fruto, pero una generación después de nosotros estar en la tumba, ellos verán el fruto. Es que ten ánimo. Recuerda que Dios no está limitado por tu vida. Tú vas a vivir 70 años, 80 si eres más fuerte, más robusto. Pero Dios no va a vivir 80 años. Dios tiene todo el tiempo de la eternidad, si me permitís esa expresión. Y tú siembra, tú predica, tú sé fiel y Dios a su tiempo dará el fruto. No te desanimes. Ánimo, adelante. Así que si no hay conversiones, no pasa nada. No midas tu éxito por los números. Mide tu éxito por tu fidelidad a la palabra de Dios. Si tú estás exponiendo todo el consejo de Dios, el Señor te dirá, bien, siervo, buen siervo y fiel, buen hecho, entra en el gozo de tu Señor. Y luego otra cuestión en cuanto a perder miembros en la iglesia. Estamos diciendo que no veo conversiones, ¿qué pasa? No hay fruto. ¿Qué pasa si hay gente en la iglesia que nos abandona? División. Facciones en la iglesia. Se levantan 20 y se van con un líder, ¿no? Tipo como vimos en Moisés ahí en Números 16. Coré y sus hombres que se levantaron en contra de la autoridad de Moisés con una nueva facción. ¿Qué hacemos si una facción se levanta en la iglesia con un nuevo líder, ¡pum! Y nos dejan con la iglesia vacía? Y nos quedamos con 10, 15 miembros. ¿Qué? ¿Tiro la toalla? ¿Me doy por vencido? En esas situaciones debemos una vez más pensar. ¿He sido fiel a la palabra? ¿He predicado la palabra? ¿He sido un hombre íntegro? Porque vale, si una persona se va de la iglesia porque soy un corrupto, porque soy un ladrón, porque yo soy no sé qué, no sé cuánto, vale, tendrán sus razones. Pero si se han marchado por una razón no legítima, pues ten paz en tu corazón. Dios te honrará. Dios ha visto esta injusticia y Dios te va a respaldar, Dios te va a dar fruto, Dios te va a dar bendición. Así que ánimo en el Señor. Siempre ponte a prueba a la luz de la palabra. Y si tú has andado en buena fe, agradando y glorificando a Dios, encomienda esta situación al Señor. Derrama tus cargas delante de Él. Él tiene cuidado de ti. Y a veces para los pastores es muy fácil para nosotros decir a la congregación, ¿no? Derramad vuestros corazones delante de Él. Echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿no? 1 de Pedro 5, 6, 7, 8. Pero nosotros también como pastores, esta verdad se aplica a nosotros. Y yo necesito saber, como predicador, que mi Dios tiene cuidado de mí. Y yo, con mi ansiedad pastoral, yo puedo echarla sobre Él, porque Él de verdad tiene cuidado de mí. No es algo que solamente digo a la iglesia. Yo lo aplico a mi propia vida. Así que si tú has perdido a gente, ¿y qué pastor no ha perdido a gente? ¿Qué pastor no ha pasado por una división? Muy pocos pastores no han sufrido, ¿no? Pérdidas en este sentido. Es algo que Dios utiliza para perfeccionarnos y fortalecernos. Pero si tú has pasado por una situación así, ánclate bien en el Señor. Sigue siendo un fiel heraldo de la palabra de Dios. Predica la palabra. Anda en santidad. Da buen testimonio. Persevera. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y ten por seguro que tu capitán ha tomado nota y él te va a recompensar en el día final. Ten ánimo. Ten consuelo. Adelante en el Señor. Amén. Y acabamos con los últimos dos. Bueno, número 9, no voy a decir aquí realmente nada. ¿Qué hacemos con el tema de la falta de salud? Bueno, come bien, bebe bien, duerme bien. No vayas a ese restaurante que te quiere vender 72 onzas de filete de ternera. No, ese lugar es el infierno. Ahí no entres. No entres ahí, hermano. Bebe bien. Cuidado con la Coca-Cola. Cuidado con el azúcar. Agua. Pastor, agua no, pues ponle algo de saborcillo, pero agua está bien. Come legumbres, fruta, come bien, sí, carne y todo lo demás, pero ten una dieta moderada. No abuses de la comida, no abuses de la bebida y descansa. Descansa.
Juega con tus niños. Haz ejercicio. Si hay un deporte, sé que hay algunos de mis santurrones por ahí, no, hacer deportes del diablo. Hacer deporte no es del diablo. Sal, haz jogging, suda 10, 15 minutos al día. Sal a incluso pasear. Pero haz algo, ¿no? A mí personalmente me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho y yo juego al estilo, ¿no? Argentino, yo pego a todos fuerte, ¿no? Yo sin misericordia, ¿eh? A mí me encanta estar en el campo de fútbol pegando a todo el mundo. Pero juega al fútbol o haz un deporte, haz algo con la familia, pero suda. Todo esto ayuda a nivel corporal, porque a veces la gente dice, esto no es muy espiritual, pero sí tiene un efecto en nuestra alma. Si nuestro cuerpo está descuidado, luego nuestro corazón sufrirá. Así que tú eres el templo del Espíritu. Come bien, bebe bien, descansa, haz algo de deporte. 10, 15 minutos al día. Porque yo sí estoy 100% dedicado a la obra del Señor. Y claro, mi trabajo es un trabajo sedentario. Sí, aquí yo estoy predicando, estoy en pie, estoy sudando, ¿ok? Vale, pero la mayor parte de la semana estoy en el despacho, con mis libros, con el teléfono, con mis comentarios, escribiendo. Es que es un trabajo sedentario. Necesito hacer algo de deporte, porque si estoy ahí sentado los próximos 40 años, hermanos, ¿qué va a ser de mí? Es que es importante mantener el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 3, 6, en orden, en este estado, comiendo bien, bebiendo bien, y todo esto nos ayuda a luchar contra el desánimo, la depresión. Y luego finalmente número 10, la última cosa que es un poco, sí, es algo misterioso, ese no lo sé. Pastores dándose de baja por las cosas que hemos dicho, y es ese desánimo que nos entra por no sé, no sé por qué estoy mal. Llevo meses decaído, melancolía, tristeza, no sé qué me está pasando. ¿Qué podemos hacer en estas ocasiones? Bueno, yo creo que aquí el consejo es seguir siendo fiel en los medios de la gracia. Y cuando hablo de los medios de gracia tengo 3 en mente, los 3 de toda la vida, ¿no? Medio número 1, palabra de Dios. Medio número 2, oración. Medio número 3, comunión de los santos. Palabra, oración, comunión de los santos. Sé fiel a los medios de la gracia. Dios va a usar tarde o temprano estos medios para volver a levantarte. La palabra de Dios. Yo sé que eres un predicador. Y tú sales a predicar, estás en tu púlpito, predicas mucho. Para el pastor también es bueno que él vaya a conferencias o que asista a una iglesia de su propia ciudad y que él también reciba palabra. Porque los pastores muchas veces estamos dando y nadie nos da a nosotros. Y por eso es muy bueno, y a veces las iglesias, si tienen fondos, pueden pagar, ¿verdad? Un viaje para que el pastor vaya a la conferencia de... aquí está lo de ante su palabra, ¿no? Que está aquí, ¿verdad, pastor? Por ejemplo, mira, vamos a hacer una ofrenda especial para que el pastor vaya ante su palabra con su esposa. Y está el pastor el fin de semana, ¡wow! Recibiendo comunión con otros pastores y vuelve a la iglesia encendido, ¿no? Así que podamos también animar a nuestros pastores a ir a sitios, recibir la palabra, estar en conferencias, recibiendo la palabra, oración. Sí, la oración es clave. La oración, si te encuentras distante del Señor, hay una notable ausencia de su presencia en tu vida, ora. Si hace falta tirar horas delante de Dios, hazlo. Clama, derrama lágrimas, ayuna también, ¿no? El ayuno, la oración, la búsqueda de Dios. Apártate para estar con el Señor. Ora con tu iglesia y Dios muchas veces usa la oración para animarnos. Yo he perdido la cuenta en cuanto a las veces que he llegado a la iglesia entre semana. Vengo a veces a la iglesia un poco desanimado, me he enterado de una situación difícil, una familia o una sesión de consejería no ha ido del todo bien y estoy algo inquieto. Llego al culto de oración, los hermanos se ponen a orar. ¡Fua! Empiezo a volar de nuevo, Y ahí en la comunión con los santos, las oraciones están siendo levantadas, alabanzas siendo cantadas. Dios hace algo. No se lo puede explicar, ¿no? Pero hay algo poderoso cuando estamos congregados. Cuando tú estás en casa entre semana, estás leyendo la Biblia, orando, es bonito y Dios te toca, amén. Pero cuando estás con la iglesia, cuando estás con los hermanos y todos juntos como un solo cuerpo, estamos alabando, estamos clamando a Dios, hay algo especial.
Hay algo poderoso en el ambiente, son los poderes del siglo venidero, según Hebreos 6. Y por esta razón, ¿no? Es mucho mejor estar en la iglesia y recibiendo la predicación de la palabra que estando a solas en casa leyendo la Biblia. Es una bendición leer la Biblia, pero cuando tú estás en el culto y la palabra está siendo predicada, la predicación te toca de una forma poderosísima. Es que no abandones, ¿no?, la congregación. Ora mucho. Congrégate mucho, ora en privado, ora en público, confiando en que Dios va a bendecir estas oraciones. Y luego lo que vengo diciendo tiene que ver con la comunión de los santos. Anda con la iglesia, ama a la iglesia, llora con la iglesia, gózate con la iglesia, ora con la iglesia. Siempre estar caminando con la iglesia. Porque si tú sacas las ascuas del fuego, va a apagarse. Pero para que vuelva a encenderse, tienes que meter en el fuego de nuevo. Y necesitamos la iglesia. Somos como llamas. Yo me acuerdo, por ejemplo, en mi conversión, sufrí mucho en la familia por mi fe. Luego en la universidad me llevaban de todo. En el equipo de fútbol se metían conmigo llamándome Pastor Will para burlarse, ¿no? Y yo estaba reventado, ¿no? Ataques en la casa, ataques en la universidad, ataques en el trabajo, ataques en el fútbol, Yo estaba absolutamente agotado. Y luego entraba en el culto de oración los miércoles por la tarde, ahí en Irlanda del Norte, y había un granjero, uno de esos irlandeses bien grandes, este hombre era un gigante, tenía sus 85 años, llevaba todo el día en su granja, con los cerdos, las vacas, las ovejas. Y él se llamaba Dan, él ya está muerto desde hace mucho tiempo, está con el Señor. Y Dan estaba ahí en la puerta y yo entraba por la puerta de la iglesia, súper agobiado, todo el mundo me odia. Y Dan, olía con todo el sudor, olía a pescado podrido, hermanos. Y Dan me cogía en estos brazos de gigante de él me dio un abrazo. En ese abrazo todos mis problemas desaparecieron. ¿Ves? Dios usa la iglesia. Dios es sabio, nos da una iglesia. Dios nos da una iglesia para levantarnos. Y yo sé que con el olor yo tenía ganas de desmayarme, pero de verdad, hermanos, este abrazo del amor de mi hermano me levantaba, me daba nuevas fuerzas. Y Dios misteriosamente usa la iglesia. Cuando estamos sufriendo, deprimidos, decaídos por razones desconocidas, no abandonemos la iglesia. Que podamos echar raíces en la iglesia, estar con la iglesia, y Dios hay misteriosamente bendecirá esto. Así que si tú te mantienes en la palabra, en la oración, en la comunión de los santos, Dios enviará su bendición. Porque Dios puede en su providencia permitir que pases por momentos de, no diría abandono, pero a veces perdemos la sensación de la presencia de Dios con nosotros, como está escrito en 2 de Corintios 32-31, que Dios dejó a Ezequías para probarle, para hacer conocer lo que estaba en su corazón. No es que Dios odiara a Ezequías, no es que Ezequías fuera un mal hombre, era un siervo de Dios, un fiel pastor, entre comillas, del pueblo, pero Dios puede apartar, no es que nos abandone, siempre está con nosotros, pero esta sensación de su presencia la puede retirar de nosotros durante un tiempo. En ese tiempo, pues, debemos esforzarnos en la palabra, en la oración y en la comunión de los santos. Y por supuesto, lo más importante en estos momentos de tristeza es siempre recordar lo fundamental, el Evangelio. Predícate el Evangelio de día y de noche. No te canses de predicar día tras día. Jesucristo murió por todos mis pecados en el Calvario. Jesucristo resucitó literalmente al tercer día. Yo soy salvo por la gracia del Señor Jesús. Su sangre ha lavado todo mi pecado. Yo soy la justicia de Dios en Él. Y te predicas el Evangelio día tras día, tarde tras tarde, noche tras noche, y el fuego vuelve a avivarse. Así que ten ánimo, querido hermano. El Evangelio que predicas a otros, predícalo diariamente a tu propio corazón, confiando en que Dios te avivará. Pues hemos visto 10 causas de desánimo, agotamiento pastoral. Activismo, conflictos, críticas, soledad, pecado, falta de ingresos, falta de estabilidad en el hogar, falta de fruto, falta de salud y luego no lo sé.
Espero que esta reflexión haya servido para arrojar algo de luz sobre estas luchas y que Dios pueda forjar en nosotros este espíritu de soldado, este espíritu de atleta, este espíritu de labrador para su gloria. Así que ánimo, queridos pastores, vuestra labor tiene promesa de gran recompensa. Y como está escrito en 1 Corintios 15, versículo 58, Dios, hacéis la obra de Dios y no es en vano. Dios toma nota, Dios te está viendo, así que come para su gloria, bebe para su gloria y pastorea para su gloria. Y el pueblo del Señor dice amén. Vamos a orar al Señor por nuestros pastores hoy. Y sí, podéis poneros en pie y luego daremos paso a nuestro amado hermano Pastor Rey. Oremos al Señor. Amado Padre, te damos alabanza por tu palabra. Te damos gracias, amado Dios, porque las Escrituras nos orientan en cuanto a estas terribles luchas que estamos viendo en tu iglesia actual. Señor, cuando nos fijamos en las cifras y las estadísticas y las diversas encuestas, ejemplos que he citado hoy, Señor, nos entran a veces escalofríos, nos preocupamos, pero Señor, sabemos que tu palabra tiene la respuesta. Y quisiéramos ahora orarte, pensando en los pastores de nuestras iglesias locales. Y sabemos aquí, Señor, que entre nosotros hay obreros tuyos, hay pastores que sufren, que lloran, que luchan con el desánimo, el agotamiento. Y quisiéramos ahora pedirte, amado Dios, que tú conviertas a aquellos siervos en fieles soldados. Que tu buen Espíritu Santo sostenga la obra que tú les has encomendado. Amado Señor, que ellos te sirvan sabiendo que su servicio a ti no es en vano, ya que cuenta con una promesa de gran recompensa. Amado Señor, que sean fieles soldados, fieles atletas, fieles labradores, y que puedan, Señor, sufrir penalidades para tu gloria. Dios, ayuda por favor a todos los pastores aquí a recrearse diariamente en el Evangelio. Porque el Evangelio nos recuerda que no te podemos impresionar por medio de nuestros logros ministeriales, nuestros logros pastorales. El Evangelio nos recuerda que el único que te puede impresionar es el Señor Jesucristo. Su justicia es nuestra. Y si morimos con una iglesia de 4 miembros, tú te deleitarás en nosotros, porque Cristo es nuestra justicia. Y si fallecemos con una iglesia de 40,000 miembros, tú te deleitarás en nosotros, porque Jesucristo es nuestra justicia. Haznos entender hoy, Señor, que no es nuestro éxito, no son los números, no son las cifras, Señor. Es tu Hijo, es su justicia, Él es nuestra salvación y por medio de Él contamos con tu favor y tu amor. Amado Dios, pedimos que tú fortalezcas a todos tus siervos aquí, que tú los bendigas en sus luchas. Sabemos que todos los pastores aquí derraman lágrimas. Sabemos que no son robots. Sabemos que aman profundamente a tu iglesia. Y que tú puedas, Señor, también poner en el sentido de cada congregación el deseo de arropar al pastor, cuidar al pastor, orar por el pastor. Y, Señor, que no sean creyentes que estorben la obra pastoral. Amado Dios, danos sí pastores entregados, pero también rogamos por congregaciones entregadas, congregaciones santificadas que se preocupen por los obreros que tú has enviado en tu soberana gracia. Y Señor, quisiera pedirte también por las esposas de los pastores, que muchas veces sufren en el anonimato. Muchas veces tienen que soportar días, incluso semanas, sin tener una buena comunión con sus maridos, incluso hijos, con padres ausentes por cuestiones ministeriales. Amado Dios, fortalece, consuela a las esposas
Y Señor, que tú también pongas en las iglesias ese amor para que la iglesia pueda abrazar a la esposa del pastor, valorarla, atesorarla, orar por ella, ayudarla, Señor, y que las esposas aquí también se sientan felices al ver a sus maridos entregados a ti, pero también maridos desempeñando la labor sacerdotal en el hogar, con los niños, en la casa. Y amado Dios, rogamos por matrimonios bendecidos entre el pastor y su esposa, que puedan amarse mutuamente, que puedan deleitarse juntamente en el servicio a ti. Amado Dios, fortalece tú pues a cada pastor. Fortalece tú pues a cada esposa de pastor, a cada hijo o hija de pastor y a todos los miembros de la iglesia aquí, Señor. Fortalécenos a todos y danos a todos una mentalidad bíblica para apoyar, levantar, fortalecer y no ser, Señor, un estorbo, un dolor de cabeza por nuestro pastor, para nuestro pastor. Te damos gracias por este estudio, te damos gracias por el tiempo hoy que hemos podido invertir en tu palabra y pedimos que sea útil ahora para ayudar a nuestros pastores y a nuestras congregaciones para andar en santificación. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús, el fiel pastor, el príncipe de los pastores, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria al Señor. Amén.